Como habíamos adelantado, a continuación retransmitimos las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en conferencia de prensa en la que expuso la posición de Cuba ante el conflicto bélico en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Les damos la bienvenida a la conferencia de prensa que ofrecerá el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y que versará sobre los acontecimientos que hoy sacuden al mundo y conmocionan a nuestro pueblo, relacionados con los actos de barbarie que se producen contra el hermano pueblo palestino. Esta conferencia está siendo transmitida en vivo por el canal de noticias Canal Caribe, Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba y asimismo la televisora Telesur, también por el canal YouTube de la Cancillería de Cuba. Se encuentran presentes representantes de los medios de comunicación nacional, así como 57 corresponsales de 32 medios de prensa extranjera acreditados en Cuba, correspondientes a su vez a 15 países. Ministro, tiene usted la palabra, por favor. Gracias por su presencia. Ayer recibí a los embajadores de los países miembros de la Liga de Estados Árabes acreditados en Cuba, con quienes intercambié sobre la necesidad de encontrar una salida urgente. Les confirmé nuestra invariable solidaridad con la causa palestina y árabe. Cuba condena enérgicamente los bombardeos indiscriminados contra la población de Gaza y la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil. Nada puede justificar tales acciones que constituyen un castigo colectivo, graves violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra y lesa humanidad. Condenamos enérgicamente los asesinatos de civiles y personas inocentes como resultado de la actual escalada, sin diferenciar su etnia, procedencia, nacionalidad o fe religiosa. Compartimos el dolor de las comunidades árabe y hebrea de Cuba. En la gravísima coyuntura actual, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni siquiera ha sido capaz de hacer un llamado a detener la masacre. El gobierno de los Estados Unidos vetó ayer en ese órgano una propuesta que meramente llamaba a una pausa humanitaria en el enfrentamiento para permitir el acceso de ayuda a Gaza y garantizar la protección de civiles. Utilizó el pretexto de que era prematuro. Era una resolución que ni siquiera reclamaba un cese al fuego, sino únicamente una pausa humanitaria que permitiera hacer llegar ayuda a la población civil de Gaza bajo agresión indiscriminada y criminal. Esta decisión del gobierno de los Estados Unidos no solo es lamentable, sino también peligrosa. La posición del gobierno de los Estados Unidos compromete el detener esta escalada genocida y encontrar caminos hacia la paz. Sin embargo, no sorprende a nadie. El gobierno de los Estados Unidos ha sido históricamente cómplice y responsable de la impunidad del gobierno de Israel ante sus crímenes cometidos históricamente, cuando ha obstruido la acción del Consejo de Seguridad respecto a Palestina y socavado la paz y estabilidad en el Medio Oriente. Estados Unidos ha vetado
en el Consejo de Seguridad 46 resoluciones relacionadas con la situación en el Medio Oriente, incluyendo la cuestión de Palestina. Durante estos más de 10 días hemos seguido con gran preocupación, consternación, conmoción, los graves acontecimientos en el Medio Oriente. Está ocurriendo una catástrofe humanitaria de proporciones extremas en el territorio palestino ocupado de la Franja de Gaza y también en alguna medida en Cisjordania. Una invasión terrestre de la Franja de Gaza, como se ha anunciado por mandos militares israelíes, sería de consecuencias impredecibles. La actual situación es consecuencia de 75 años de ocupación ilegal, de la violación de los derechos inalienables del pueblo palestino en su propio territorio. La impunidad con que actúa el gobierno de Israel solo puede explicarse por su confianza en que no tendrá que rendir consecuencias por sus actos y que cuenta con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos y de otros de sus aliados en la OTAN. Israel viola las resoluciones pertinentes de la Organización de Naciones Unidas y flagrantemente sus obligaciones como potencia ocupante en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra. Una solución amplia, justa y duradera al conflicto exige inexorablemente el ejercicio del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a construir su propio Estado, un Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con su capital en Jerusalén Oriental y con garantías para el retorno de los refugiados. Esta ha sido la firme posición histórica del movimiento de países no alineados y del Grupo de los 77 y China. Este último la reiteró en la declaración que adoptó en su reunión ministerial celebrada a mediados de diciembre en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Cada momento de impunidad, de acción, de pasividad, de dobles raseros o de silencio costará más vidas de inocentes. Hay que actuar de inmediato. En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hace un llamado urgente al cese al fuego, reclama poner fin a la retórica belicista, demanda al gobierno de los Estados Unidos que no continúe paralizando el Consejo de Seguridad usando el antidemocrático y obsoleto poder de veto para proteger los desmanes del gobierno de Israel. Llama a reanudar de inmediato el 10º periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La mayor prioridad de la Asamblea debe ser lograr el cese de la violencia, el cese del fuego y el suministro de ayuda humanitaria urgente y suficiente al pueblo palestino. El Ministerio solicita movilizar con urgencia, bajo la coordinación de las Naciones Unidas, ayuda humanitaria de emergencia para atender la catastrófica situación en Gaza. Llama
a todas las partes involucradas a facilitar la entrada y distribución de esa indispensable ayuda humanitaria. Pide a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección internacional a la población palestina. Llama a los diferentes mecanismos de concertación política e integración internacionales, como el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre otros, a desempeñar un papel activo para que se detenga la escalada de violencia. Cuba apoyará y contribuirá en todo lo que esté a su alcance a los esfuerzos internacionales legítimos a fin de poner término a la actual situación. Muchas gracias. Agradecemos al ministro por su presentación y, como es habitual en nuestros encuentros, vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Ruego a cada quien, a cada corresponsal, presentarse e identificar al medio al que pertenece. Por favor, los interesados. Reconozco, Oliver, por allá, por favor. Sí, buenos días, ministro. Oliver Zamora Oria, RT en español. Ya usted daba algunos elementos que de alguna manera responden mi pregunta, pero quisiera, quizás si puedo ahondar un poco, Cuba, cuáles son los principales elementos, las principales causas que identifica Cuba que han impedido una solución, no solamente de esta crisis, sino de la solución ya general del conflicto, tomando en cuenta que Cuba ha acompañado a la causa palestina desde hace tantos años. Desde su propio origen, las decisiones de las potencias coloniales con relación a la cuestión de Palestina crearon condiciones de discriminación, desventaja y desconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino. Han sido más de 75 años de violación constante de los derechos humanos de los palestinos de manera masiva, flagrante y sistemática. Ha sido un crimen cometido a lo largo de más de 7 décadas. Califica como un acto de genocidio y ha incluido acciones que pueden tipificarse con arreglo al derecho internacional como crímenes de guerra o de lesa humanidad. Constituyen violaciones muy graves y continuadas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Han impedido e impiden hasta este momento al pueblo palestino el ejercicio de sus derechos inalienables a la libre determinación, a la creación de un Estado palestino en las circunstancias y condiciones que acabo de explicar. El gobierno de Israel, histórica y actualmente, incumple sus obligaciones como potencia ocupante según define el derecho internacional y los convenios internacionales pertinentes. No habrá paz amplia, justa y duradera sin atender el derecho inalienable palestino a ejercer sus prerrogativas dadas por el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y su propia voluntad soberana. Es indiscutible que frente a esta conducta del gobierno de Israel sostenida en el tiempo, ha sido básicamente el gobierno de los Estados Unidos quien ha impedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
que en otras circunstancias es prolífero para adoptar resoluciones que incluyen el uso o la amenaza del uso de la fuerza ante distintos fenómenos internacionales, que actúe con arreglo a su mandato y a sus obligaciones para proteger al pueblo palestino y para hacer avanzar hacia la paz y resolver el conflicto del Medio Oriente, cuyo elemento principal es precisamente Palestina, igual que la ocupación de territorios árabes. La Asamblea General de Naciones Unidas frecuentemente también ha sido impedida por el Consejo de Seguridad, y dada la necesidad de una reforma urgente e integral de la organización, que ha de empezar por la reforma de los procedimientos y la composición, incluido el derecho de veto del Consejo de Seguridad y la garantía para que la Asamblea General de Naciones Unidas ejerza a plenitud las facultades que le vienen dadas por la Carta, y la necesidad de actuar frente a la crónica parálisis del Consejo de Seguridad debida al repetido, presente hasta ayer, veto del gobierno de los Estados Unidos. De manera que, en opinión de Cuba, hay que reconocer las causas históricas y profundas que han llevado a la situación actual en la región y en particular a los crímenes que se producen hoy contra la población civil y el pueblo palestino. Sí, muchas gracias. De nuevo, adelante, por favor, usted, la reconozco. Buenos días, gracias, ministro. Usted, de cierta manera, ya lo ha respondido, pero sería bueno que nos dijera sus consideraciones a partir del veto en el Consejo de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál podría ser a corto plazo una posible solución al conflicto, además de las propuestas que ya Cuba hace y que usted nos las ha adelantado en este momento? Sí, he presentado un conjunto de propuestas específicas, concretas, urgentes, ajustadas al derecho internacional humanitario, a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Como he dicho, el Consejo de Seguridad pone de manifiesto una vez más la importancia de una profunda reforma. Y en segundo lugar, entre las propuestas de Cuba hemos planteado la necesaria convocatoria en condiciones de emergencia y extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y nuestra apelación a ella para que utilice sus amplias facultades que vienen de la Carta de Naciones Unidas y que se derivan también del incumplimiento de sus responsabilidades por parte del Consejo de Seguridad. Vemos, por tanto, como caminos esenciales el que la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncie y actúe, que se movilice la conciencia internacional, que la comunidad internacional declare firmemente en contra de la masacre que está ocurriendo y que demande de sus gobiernos, de sus parlamentos, acciones prácticas en este sentido. Llamamos, por supuesto, a la solidaridad internacional frente a estas gravísimas circunstancias. Bien, reitero el llamado que hice al inicio de presentarse con nombre y apellidos y el medio al que corresponde. Otros interesados, reconozco usted, sí, por favor, adelante. Buenos días. Señor Canciller. ¿Podría identificarse, por favor? Medio. Bassel Ismail Salem, de la revista palestina Al-Hadaf. Como periodista palestino, quiero trasladar el agradecimiento de nuestro pueblo palestino a todos y a los árabes por la solidaridad cubana histórica desde el inicio de la Revolución Cubana
cuando Fidel envió el embajador de la Revolución Cubana, Che Guevara, cuando visitó a la Franja de Gaza, visitó a Palestina en junio del 59. Esto es para nosotros muy, muy importante, todo el apoyo que Cuba brinda a la lucha y a la justa lucha de nuestro pueblo palestino. Muchas gracias. Canciller, ministro, yo tenía varias preguntas, pero con el conjunto de propuestas y lo que escuché, estamos inmediato traduciendo al idioma árabe y hacerlo llegar a nuestro pueblo, que no está solo, y a todos los medios árabes. Solo quería tu valoración junto con todos estos conjuntos que usted como propuestas a la urgente solidaridad, a la urgente solución inmediato del cese del fuego, con todo lo que representa Cuba del grupo, presidiendo el grupo 77 más China, más el movimiento no alineado, es el momento en que 5 países vetan y no se puede hacer nada. La reforma que hay que hacer en eso. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que Cuba, con todo lo que tiene el prestigio y el papel de la diplomacia y política de Cuba, en cuanto a que el BRICS, de qué manera se puede aumentar más mecanismos para que se frene estos 5 que piensan que son dueños del mundo y que el mundo es la mayoría, somos la mayoría que estamos haciendo resistencia a estos 5. Y recuerdo, disculpe, solo una sola vez, que el mundo logró liberarse del régimen del apartheid en Sudáfrica, gracias a este esfuerzo tan grande e importante que hizo Cuba junto con la comunidad internacional. Lo que está en Palestina, aparte del genocidio y la guerra, es un régimen de segregación racial, un régimen del apartheid. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y yo quiero recordar historia de la lucha palestina hace 75 años. Hubo una solución en el 49 donde dice: Israel es miembro de las Naciones Unidas, pero siempre cuando cumple 3 condiciones. Recordemos cuáles son estas 3 condiciones. Hoy en día cumple Israel con estas 3 condiciones. Un país amante de la paz, acepta el retorno de los refugiados palestinos. ¿Y dónde está el Estado palestino que tenía que estar creado con la resolución de la división de Palestina? Como palestino, el espíritu y la moral de todos estamos y tenemos el derecho de preguntar: ¿para qué? ¿Y por qué está Israel dentro de las Naciones Unidas? Si no está cumpliendo por la Carta Magna de las Naciones Unidas. Pido disculpas por el sentimiento que uno trata de expresar. Nuestro pueblo no está solo. Gracias, ministro. Le agradezco y le ruego que transmita a través del órgano de prensa que representa y todos los medios palestinos en prensa y en redes digitales la profunda solidaridad del gobierno y el pueblo cubanos con el hermano pueblo palestino. Yo me he referido a la necesidad de una reforma profunda de la Organización de Naciones Unidas, que ha de atender además a la necesidad de protegerla y salvarla frente a intentos de imponer contra la tendencia histórica y la situación internacional actual un mecanismo unipolar al mundo. En segundo lugar, Cuba se opone resueltamente a la ambigua pero políticamente motivada y perversa idea de construir un mundo sujeto a reglas, y pregunta: ¿cuáles han de ser esas reglas y quiénes han de establecerlas? Porque cuando se habla de un mundo sujeto a reglas, se quiere decir implícitamente que se trata de otras reglas y no las reglas actuales y reconocidas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario
y de la Carta de las Naciones Unidas. No aceptaremos la imposición caprichosa, arbitraria y antidemocrática de otras reglas que no sean las que se deriven de un proceso intergubernamental, amplio, universal, democrático y en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es su órgano más democrático y representativo. En tercer lugar, yo me he referido en particular al uso del veto en el Consejo de Seguridad sistemáticamente contra los derechos y la protección y la paz del pueblo palestino, y en efecto Cuba se opuso siempre históricamente a la existencia del derecho de veto, que considera obsoleto, aunque reconoce que el derecho a veto se ha ejercido también históricamente para proteger a estados soberanos y pequeños contra la agresión imperialista. De manera que cuando me refiero al Consejo de Seguridad, me estoy refiriendo al conjunto de este, cuya composición, incluso entre sus miembros permanentes, es diversa. Pero sí reclamo que haya una profunda reforma del Consejo de Seguridad que corrija el desbalance discriminatorio para los países del sur en materia de una insuficiente representación geográfica, que amplíe la condición de miembros permanentes y en el camino hacia la eliminación del derecho a veto, con todos los derechos que tienen hoy los miembros permanentes, a estados de América Latina y el Caribe, África y Asia, incluidos los estados árabes. En tercer lugar, consideramos que debe haber una reforma profunda de los métodos muchas veces antidemocráticos e insuficientemente transparentes que utiliza el Consejo de Seguridad, sobre todo en sus consultas informales u oficiosas que se realizan a espaldas de la opinión pública internacional, que a veces se realizan a espaldas de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y de los miembros de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y siento que, a su vez, la Organización de Naciones Unidas necesita ser reformada, sobre todo en la dirección de empoderar, revitalizar a la Asamblea General y al mismo tiempo proteger a la organización del intento de perpetuar mecanismos de dominación y hegemonía unipolares que han sido superados ya por la historia. Bien, voy a recoger una última pregunta. Reconozco a la corresponsal de Granma, ¿no? Adelante, por favor. Nombre y verifíqueme. Buenos días, ministro. Gracias por toda esta amplia explicación. Y sé que el tema lo amerita, el tema de la conferencia de hoy amerita esta posición cubana, pero mi pregunta va un poco basada a que usted hoy adelantó a los miembros del cuerpo diplomático el informe sobre el bloqueo que va a presentar Cuba próximamente en la ONU. Y quisiera que usted, por favor, también nos adelantara que parte de eso que va a ocurrir en la ONU en los próximos días. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hace apenas hora y media he sostenido una reunión con todo el cuerpo diplomático acreditado en La Habana para presentar el informe de Cuba al secretario general de las Naciones Unidas en obediencia a la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, que mandata al secretario general para hacer este ejercicio. Debo también recordar que he hecho un anuncio al respecto en días pasados, pero en efecto, los días 1 y 2 de noviembre, en sus sesiones matutinas, la Asamblea General de Naciones Unidas considerará este tema
y seguramente adoptará una resolución al respecto por 31ª vez consecutiva. Entre el 1 de marzo del 2022 y el 28 de febrero de este año, los daños y perjuicios del bloqueo, di los datos hace pocos días, totalizan más de 4.800 millones de dólares, que son 405 millones de dólares mensuales, que implican $1 millón cada 2 horas persistentemente en la vida de nuestro pueblo. Según estimados rigurosos y prudentes, de no haber existido este conjunto de daños y perjuicios en el 2022, la economía de Cuba habría crecido no menos de un 9%. Entre agosto de 2021, es decir, el periodo precedente al del informe que he presentado esta mañana al cuerpo diplomático, es decir, agosto de 2021 hasta febrero de 2022, esta política generó daños y perjuicios en el orden de 3.800 millones de dólares y pudo haber crecido nuestra economía en esos años de pandemia, en esos 7 meses, un 4,5%. Igual que he informado el dato, el cálculo de a precios corrientes, los daños acumulados del bloqueo, que superan los 159.000 millones de dólares, que pueden compararse con el modesto Producto Interno Bruto de Cuba o con las dimensiones de una economía pequeña e insular como la cubana. Y también he recordado que debido a las fluctuaciones del valor del dólar frente a depreciaciones y valorizaciones del valor del dólar, si calculamos los daños y perjuicios del bloqueo en estos 60 años, a partir del valor del oro, alcanzan 1 millón de millones, es decir, 1 billón más 337.000 millones de dólares. Es decir, 1 millón de millones más 337.000 millones de dólares, que son cifras extraordinarias, inconmensurables para cualquier economía del mundo, pero para una economía como la nuestra tienen un peso extraordinario. Igual que uno no puede dejar de recordar la esencia y el objetivo del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que no ha cambiado desde su origen, que acompaña prácticamente desde los inicios de la Revolución Cubana en 1959. Y no puedo dejar de pensar, tuve una reunión reciente con jóvenes estudiantes de nivel medio superior del municipio de 10 de octubre, a los que presenté incluso imágenes del subsecretario de Estado Mallory alentando a tropas norteamericanas, soldados norteamericanos, con relación a aventuras militares contra pequeños estados en el mundo. Y habría que insistir en ese memorando secreto en que Mallory ha escrito y se ha desclasificado décadas después, que el objetivo del bloqueo es reducir a Cuba sus recursos financieros y deprimir los salarios reales y nominales, es decir, los salarios y su poder adquisitivo. Que el objetivo del bloqueo es provocar hambre, sufrimiento y el derrocamiento del gobierno, lo cual lo sufren los cubanos y lo padecen también los cubanos que residen en los Estados Unidos, o incluso los ciudadanos estadounidenses que ven conculcada su libertad de viajar,
y que está en el centro junto a los problemas estructurales de la economía cubana, junto a nuestras dificultades de gestión económica, junto a la crisis sistémica internacional y a los efectos terribles de la pandemia y de los efectos ulteriores en materia de economía internacional o del conflicto en Europa, sobre todo en materia de alimentos y combustible a nuestro país. Voy a poner solo unos ejemplos. La situación energética del país. En el periodo que estamos analizando, es decir, en este año que estamos analizando, los daños al sistema energético del país alcanzan la cifra de 491.156.000 dólares. Es decir, es un daño verdaderamente significativo. Pero solo al sistema eléctrico, los daños que reporta la UNE, la Unión Nacional Eléctrica, son el componente principal de esos perjuicios e impactos en el sistema energético, y totalizan solo al sistema eléctrico nacional 239.276.000 dólares. Con ese dinero se hubiera podido garantizar holgadamente no solo determinado suministro, sino en particular los mantenimientos programados, las piezas y repuestos indispensables para modernizar y asegurar el funcionamiento de una industria eléctrica que tiene muchos años sufriendo esta carencia de recursos. Entonces no se trata de que el bloqueo impida a Cuba comprar un transformador o importar un grupo electrógeno, que podría hacerlo evidentemente de otros países, pero el bloqueo tiene un impacto letal, cortando, liquidando los ingresos del país, privando al país de los recursos financieros que permitirían encarar los mantenimientos programados, las reparaciones y la modernización del sistema eléctrico, porque hemos explicado que el bloqueo provoca daños económicos tremendos, directos y también indirectos. Entre los directos, los daños al sistema financiero por la presencia de Cuba en la infame lista de países patrocinadores del terrorismo. Entre enero de 2021 y febrero de 2023 se aplicaron contra Cuba 909 acciones discriminatorias de cancelación de contratos, cuentas y servicios por parte de bancos extranjeros. Hay decenas de embajadas cubanas que no tienen hoy cuentas bancarias ni servicios financieros. Este es un daño directo. Otro daño directo es el que enfrentó nuestro pueblo en los momentos trágicos de la COVID, cuando se había producido el pico de casos, cuando nuestras salas de terapia intensiva estaban sobrepasadas en sus capacidades, cuando Cuba trató de importar ventiladores pulmonares. Los efectos del bloqueo, que esta vez son indirectos, impidieron a compañías europeas suministrarlos, o porque son subsidiarias de compañías norteamericanas, lo cual es una grosera violación de las normas de comercio del derecho internacional, o por el efecto disuasorio, intimidatorio del bloqueo que transmite el miedo a realizar operaciones, incluso humanitarias, con Cuba, bajo la amenaza de que se corten sus negocios en Estados Unidos o se les apliquen sanciones. Eso ocurrió también para la escalada industrial, es decir, la producción masiva de las vacunas cubanas contra la COVID. Afectó la importación de insumos, partes y piezas para hacerlo, y se manifestó en su arista más cruel y genocida, y califico al bloqueo
de un acto de genocidio sobre la base de las convenciones internacionales, en estricto sensu, en aplicación de la tipificación que establecen esas convenciones como un acto de genocidio. Pero nunca fue tan claro ni tan cruel como el haber impedido a Cuba adquirir oxígeno medicinal cuando se produjo la avería de nuestra planta productora de oxígeno en el pico de asfixia del país por el virus y por el bloqueo que lo tomó como un aliado cruel. Y en ese momento quedó claro que el gobierno de los Estados Unidos miente de manera supina y directa cuando afirma que el bloqueo no incluye medicamentos ni equipos médicos. En aquel momento quedó demostrado, ante el intento de 2 compañías estadounidenses de suministrar oxígeno a Cuba, de que para enviar en medio de una pandemia, en el momento crítico, un balón de oxígeno de los Estados Unidos a Cuba, hay que recibir una licencia específica del gobierno de los Estados Unidos, que pasa por un largo e impredecible proceso de decisión de al menos 5 agencias o ministerios del gobierno de los Estados Unidos y que no se produjo. Y añado que Cuba dispone de la evidencia de que agencias del gobierno de los Estados Unidos obstaculizaron suministros de oxígeno a Cuba por parte de compañías extranjeras de 2 países latinoamericanos. La relatora de las Naciones Unidas sobre las medidas coercitivas unilaterales visitó, creo que fue en mayo, nuestro país y constató de primera mano estos efectos. Con relación a los alimentos, el bloqueo provoca un daño también indirecto porque priva al país de los recursos financieros para importar alimentos. Es verdad que Cuba puede adquirir algunos productos agrícolas y alimentos en Estados Unidos, pero bajo reglas draconianas, bajo normas totalmente discriminatorias, que son violaciones de las reglas universalmente aceptadas de comercio internacional y de la libertad de comercio y navegación. Es verdad que Cuba compra apoyo en Estados Unidos, pero tiene que hacerlo a los precios del mercado, tiene que hacerlo pagando por adelantado, tiene que hacerlo sin acceso a créditos privados, tiene que hacerlo sin poder exportar a Estados Unidos, y el comercio en el mundo es bidireccional y basado en créditos. Y solo pueden transportarse esos embarques en buques norteamericanos que entonces tienen que regresar vacíos a sus puertos madre. En lo que va de año 2023, lo que llamamos en Cuba la canasta familiar normada, que se sabe que no alcanza para satisfacer todas las necesidades, pero que atiende las necesidades indispensables de todas las familias cubanas, sin excepción, bajo precios extraordinarios, altísimamente subsidiados. Pero la canasta normada en lo que va de 2023 y para el año requeriría casi 2.000 millones de dólares, exactamente 1.648 millones de dólares, con 1/3 de los impactos, de los daños del bloqueo para este periodo más reciente, para estos últimos meses. Entre marzo de 2022 y febrero de 2023 se habrían podido cubrir todos los gastos holgadamente con ese concepto. De manera que el bloqueo está omnipresente, es opresivo de una manera permanente y extraordinariamente endurecida, extrema, inédita en comparación con toda la historia anterior del bloqueo desde el año 2019. Las medidas contra el turismo, que fueron de las primeras que empezaron a aplicarse, con la prohibición de los cruceros, la obstaculización de vuelos,
la suspensión de los vuelos desde Estados Unidos, la privación de servicios consulares en La Habana y otros, han afectado seriamente el turismo, que se sabe que es uno de los principales ingresos. Además de que el turismo está sufriendo los embates de las circunstancias económicas y de conflicto internacional. Pero solo en este periodo, estos daños directos del bloqueo al turismo significaron pérdidas en el orden de 1.089 millones de dólares. Y más recientemente, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de privar de una visa casi automática, amistosa, inmediata, que no requiere ningún procedimiento, un ciudadano de 48 países, casi todos los industrializados y algunos otros, con su móvil en la mano, puede simplemente poner los datos y viajar, abordar una línea aérea y viajar a los Estados Unidos. Pero el gobierno de los Estados Unidos, en una de sus últimas acciones contra el turismo a Cuba, adoptada por el gobierno demócrata actual, estableció la privación de la visa conocida como visa ESTA, de este sistema preferencial de visados, a toda persona que haya visitado a Cuba con posterioridad a enero de 2021, lo cual significa un elemento intimidatorio de violencia sobre la voluntad de los ciudadanos del mundo que desearían poder visitar nuestro país y también viajar a los Estados Unidos. Y es una decisión relativamente reciente del gobierno de Estados Unidos que está anclada en la determinación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, en esa lista infame, decisión que fue adoptada, es decir, la de la inclusión de Cuba, solo 9 días antes de que el presidente Trump abandonara la Casa Blanca, pero que el presidente Biden asume la responsabilidad histórica de haber aplicado la misma política contra Cuba, incluidos los efectos letales de esa denominación hasta el día de hoy, en incumplimiento flagrante de sus compromisos electorales con sus propios electores, incluidos los cubanos residentes en los Estados Unidos que le dieron su voto entonces. Me excuso por haber dado una respuesta larga. Le agradecemos, ministro, por su presentación. También agradecemos vuestra presencia acá con nosotros. Pido, por favor, que permanezcan sentados unos breves minutos para despedir al ministro y ya damos por concluida esta conferencia. Muchas gracias. Recibieron el folleto. Live better, end the embargo. Mejor sin bloqueo. Muchas gracias.